Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la gracia de Dios y formación de Cristo. El texto bíblico se halla en Gálatas 4, versículo 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La gracia de Dios es una persona. Sí, conocemos que la gracia es favor inmerecido, pero es una persona. Cuando estamos hablando de una persona, estamos hablando de alguien que piensa, siente, actúa, que gobierna. La gracia no es algo, es alguien, es una persona y su nombre es Jesús. Si usted ve a través de las escrituras del Nuevo Pacto, vamos a ver que hay textos que dicen que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo le dice a la iglesia que está en Corinto: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. En la carta de Filipenses 2:13 dice: porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O cuando Pablo en Romanos 15:18 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Estos textos bíblicos nos están hablando del obrar de Dios. No es el obrar nuestro, no es la capacidad, los deseos, la voluntad nuestra. Se trata de la voluntad, del deseo, del gobierno, de la mente de Cristo. Por eso decimos que es una persona que está guiando, que está tomando el gobierno sobre la iglesia. Cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo ya había sido crucificado de 3 a 4 años antes y le está diciendo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Si Cristo ya había sido crucificado en la cruz, el cuerpo físico de Cristo no estaba presente. ¿Por qué Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Si nosotros preguntáramos entre Pablo y Pedro, a los hombres de ese tiempo, ¿quién tiene mayor aceptabilidad? La mayoría diría pues Pedro, porque Pedro estuvo con Jesús. O como Juan dice: lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos en lo tocante al verbo, eso os anunciamos. Pedro tendría mayor aceptación su discurso o su mensaje en razón de que él lo había visto a Jesús, lo había tocado, lo había oído, mientras que Pablo no. Pero Pablo dice: y si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. En 2 Corintios 5:16. Pablo está diciendo: si antes lo conocimos a Cristo físicamente, lo tocamos, lo oímos, lo vimos, ahora ya no lo conocemos así. Porque dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad es Cristo. Está hablando de un aspecto espiritual, ya no de un aspecto físico. No estamos tratando de ubicar a Dios a través de nuestros sentidos naturales. No estamos tratando de ubicar a Dios a través de lo que vemos, oímos, sino esto es un asunto espiritual. Porque Pablo mismo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Está hablando de una diferencia entre Pedro y Pablo. Está en que Pedro lo vio, lo tocó, lo contempló y eso anunció, mientras que Pablo no. Y ahora, cuando Jesús le está diciendo a Pablo: ¿por qué me persigues?, es que la iglesia es Cristo. Así como la gracia es una persona y su nombre es Jesús, de igual manera la iglesia es Jesús.
La gracia es un estado de gobierno en la vida de la iglesia. La gracia es la que gobierna la iglesia. En la iglesia no puede haber dos mentes, dos voluntades, dos gobiernos, dos propósitos. Hay un solo gobierno, una sola mente, una sola voluntad, un solo deseo. Si no, Pablo no dijera, pues mas vosotros tenemos la mente de Cristo. O cuando Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Se trata de la vida de Cristo, ya no es nuestra vida. O cuando Pablo también en la carta de Corintios, él empieza a hablar y dice que la vida de Dios es la que obra en nosotros, porque el que vive, el que gobierna nuestra vida es Cristo. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que va a marcar la diferencia es qué es lo que creemos acerca de Jesús. Algunos creen que solamente Jesús murió en la cruz, otros creen que está en el pesebre, otros dicen, no, sí, fue un gran líder, fue un gran maestro, fue un hombre de buena moral. Pero si usted ve toda la confesión apostólica, Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Mire, el enfoque es diferente. Habla de un Cristo que ha resucitado, de un Cristo que está vivo, no un Cristo que murió en una cruz o que quedó en un sepulcro. Porque si usted va al sepulcro donde estuvo Jesús, ahí va a encontrar una lápida y un epitafio que dice, resucitó. Cristo ha resucitado. Él ahora está vivo. Pero ahí no se quedó la confesión apostólica, sino que dice que el misterio que estaba oculto por siglos y edades ahora ha sido manifestado a sus santos, ha sido revelado a sus santos. Y Pablo mismo dice que es Cristo en vosotros. Entonces, sí hay un Cristo resucitado, pero hay un Cristo que se impartió en la vida del creyente. El Cristo que se ha dado a sí mismo en nosotros. Él ahora vive en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de la vida de Cristo obrando en la vida de la iglesia, obrando en la vida del creyente. Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Muchos creen que Cristo también ha resucitado, pero lo que no están conscientes es de que Cristo vive en ellos. Es Cristo viviendo, es Cristo obrando en la vida de nosotros. Si uno toma conciencia de quién está viviendo en nosotros, es algo importante, es algo muy importante, porque eso va a determinar la forma en que diriges tu vida, la forma en cómo vives, la forma en que dirijas tu fe hacia Dios está determinado en una toma de conciencia de quién vive en nosotros. Para muchos, Jesús todavía sigue siendo un líder, todavía sigue siendo un hombre de bien, un hombre que ha marcado una historia de la humanidad, pero eso es reducido pensar eso porque Cristo es Dios, Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo lo estás viendo a Jesús? Como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, como que Él habita en tu vida. Si lo estás viendo de esa manera, eso marcará la diferencia. En las Escrituras vemos cuando Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas, que había vuelto a las prácticas judaizantes. Había comenzado por el Espíritu, pero nuevamente había vuelto a esas prácticas de la ley. Entonces a ellos va su exhortación y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él les está expresando su dolor.
un dolor profundo, un dolor que solamente pueden entender aquellas mujeres que pasan por esta experiencia del parto. Y Pablo lo está expresando ya espiritualmente, está también expresando su dolor por creyentes que habían comenzado por el Espíritu, que se habían iniciado en la vida espiritual, estaban volviendo a mirar nuevamente la ley. Y a ellos les dice, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto, pero mi deseo es que Cristo sea formado en vosotros. Y es el deseo de Dios que Cristo sea formado en nosotros. No que no tengamos a Cristo, o como que recién Dios va a ir formando a Cristo, de manera que recién se va a ver manifestado en nuestra vida. Lo que debemos entender es lo siguiente, que Cristo ya habita en nuestra vida. Él vive ya en nuestra vida. Si no, Pablo no dijera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién está viviendo en nosotros? Es Cristo. Y si Cristo está viviendo en nosotros, ¿por qué Pablo está diciendo que Cristo debe ser formado en nosotros? Cuando Pablo está diciendo estas palabras, hasta que Cristo sea formado en vosotros, está hablando ya de un aspecto almático, o sea, del alma. Es ahí donde tiene que formarse Cristo, porque en nuestro espíritu ya está Cristo, pero en nuestra alma tiene que ser formado la vida de Cristo. Y es por medio de esa formación la que va a garantizar que sea manifestada la vida de Él. Claro, tenemos la vida de Cristo, pero muchos no tienen la manifestación de esa vida de Cristo porque todavía Cristo no ha sido formado en ellos. Y para que Cristo sea formado en nosotros, Pablo dice lo siguiente. En 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Sí, antes había un velo en nuestro entendimiento. Ese velo lo ponía la ley de Moisés. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dice contextualmente. Entonces, cuando se dio la conversión a Cristo, Pablo está sugiriendo para la vida del creyente, dice mirando a cara descubierta, ya sin el velo, estamos mirando a cara descubierta. ¿Qué es lo que estamos mirando? La gloria del Señor. Cuando tú empiezas a mirar la gloria del Señor día a día, tú entras a la palabra no para tomar un puñado de leyes, no, sino para contemplar la belleza, la hermosura de Cristo, la vida de Él. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la persona de Cristo. La gracia también se trata de la persona de Jesús. Y acá Pablo está diciendo, mirando la gloria del Señor. Cuando tú empiezas a mirarlo a Él día a día, no es que te pongas una foto de Jesús, porque Dios es un espíritu. No está refiriéndose a eso, sino a que tú lo conozcas a Él. Y la única manera de conocerlo a Él es a través de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es un mirarlo a Él, un conocerlo a Él. Y cuando vas conociéndolo día a día, vas a ser como un espejo que refleja la gloria de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Seremos como un espejo que vamos a reflejar la gloria de Él. No, este espejo no va a reflejar tu gloria. No. Cuando tú lo empiezas a mirar a Jesús día a día, lo empiezas a conocer día a día, vas a reflejar esa gloria de Él a través de tu vida. Se trata de expresar esa vida de Cristo, pero vas a poder expresarlo al mirarlo cada día. Es conocerlo día a día. Entonces, en esa misma medida que lo vamos conociendo, lo que va a ocurrir es que vamos a ir expresándolo. El texto dice que somos transformados, va a haber una transformación
de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿La misma imagen de quién? La imagen de Cristo. Cuando tú vas conociéndolo día a día, lo que va a ocurrir es que vas a poder expresar su imagen, la imagen de Cristo. Y donde quiera que tú vayas o donde quiera que tú estés, hay algo distintivo que va a haber en ti. Hay algo que los demás no lo tienen, pero que tú lo posees, que tú lo tienes. Y se trata de la vida de Cristo. Que llegues a un lugar y todos realmente puedan ver la vida de Cristo a través de tu vida. Eso es lo que va a distinguirnos. La gente está mirando muchas cosas. La gente se está mirando a sí mismo. Cuando nuestros pensamientos están centrados en el yo y preocupados en el yo, mientras que Cristo está ausente de nuestros pensamientos, lo que esto te va a llevar es al fracaso, a la derrota. Si tú no aprendes a dirigir o a ocupar tu mente en la persona de Cristo, eso te va a llevar hacia el fracaso. No puedes andar en la vida cristiana o en la vida de fe sin mirar a Cristo cada día. Esas personas que tienen un escaso conocimiento de Cristo, ellos no pueden andar en la vida de fe. Para poder andar en la vida de fe necesitas tener la palabra de Cristo. Eso es lo único que va a garantizar que tú puedas andar en la vida de fe. Pero si hay la ausencia de la palabra de Cristo en tu vida, lo más probable es que andes en la carne y no en el espíritu. Pero la Escritura dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Mire que importante que podamos aprender a andar en el espíritu. Y la manera de andar en el espíritu es cuando nuestra mente está enfocada en la persona de Cristo. Pero si tu mente está ocupada en tu yo, eso es lo que va a traer fracaso, la derrota. Cuando tu mente está ocupada en Cristo, la carne se volverá irrelevante. Pero si tu mente está ocupada en Cristo, lo que va a ocurrir es que vas a empezar a manifestar los atributos de Él, los atributos de Cristo. Por eso es que ya Pablo empieza a exhortar ahí a la iglesia que estaba en Roma, a los colosenses, les dice que renovemos nuestra mente. Y cuando habla de renovación está hablando de sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas a la luz del Evangelio. Si tú no desarraigas, si tú no quitas esas creencias equivocadas que tienes, eso impedirá que Cristo sea formado en ti. Y para que tú pongas las creencias correctas necesitas la palabra de Cristo. Necesitas llenar tu mente de la palabra de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo que tienes que poner en tu mente es la palabra de Cristo. Eso va a permitir que Cristo sea formado en ti. Y eso va a permitir también que la acción del Espíritu de Dios empiece a obrar, a dirigir tu vida. Porque aquí en el texto dice, como por el Espíritu del Señor. O sea, por la acción del Espíritu de Dios, cuando tu mente está ocupada en Cristo, cuando tú estás mirando la gloria de Dios, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios o el obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Esto no se trata de ser sinceros delante de Dios. Esto no se trata de que tú puedas llorar ahí en la presencia de Dios. Se trata de que tengas la palabra de Cristo. Se trata de que tú ocupes tu mente en la persona de Jesús. Y cuando ocupas tu mente en la persona de Jesús, ya no habrá un obrar de la carne en tu vida. Más bien va a haber un obrar del Espíritu. Un obrar del Espíritu de Dios, el cual comenzará a fluir por medio de usted sin esfuerzo. Cuando tu mente es renovada y está ocupada en la persona de Jesús, el fruto del Espíritu Santo comenzará a fluir por medio de usted sin esfuerzo. Y decimos sin esfuerzo es porque un árbol sano da fruto bueno y da fruto bueno sin esfuerzo.
¿Usted se da cuenta? ¿Un árbol sano acaso se está esforzando por dar un fruto bueno? Esto es algo natural. Por eso es que Dios nos ha dado su naturaleza. Es la vida y naturaleza de Cristo obrando pues en nosotros, la que hace que podamos producir el fruto de justicia. Y esto se manifestará sin esfuerzo a causa de nuestra comunión con Él. Algo importante también, tenemos que tener la palabra de Dios para que permitamos la acción del Espíritu de Dios o el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero también conocemos que cuando una persona, su mente está ocupada en Cristo, su hablar, su lenguaje es diferente. En su lenguaje está Cristo. Entonces, la manera de que nosotros nos damos cuenta de que una persona, su mente está ocupada en Jesús, es por medio de su hablar. En su hablar, en su declaración, siempre está Jesús. No hay otro tema. No está la ley. No está su vida centrada en el yo. Está ocupada en la persona de Cristo. Usted se da cuenta cuando David enfrentó a Goliat. Él le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Mire que él declaró con su boca dónde estaba centrado sus pensamientos, dónde estaba ocupada su mente. Porque cuando tu mente está ocupada en Cristo, tu boca hablará de ello. Pero si tu mente está ocupada en tus problemas, eso es lo que va a hablar tu boca, no va a hablar otro tema. Pero si tu boca habla de Jesús, eso significa que tu mente está ocupada en Él. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, ¿no? Cuando David le declara a Goliat acerca de la centralidad de sus pensamientos. ¿Dónde estaban sus pensamientos? En el Señor. Entonces, claro, hay una formación de Cristo. Eso solamente se da en el alma y se da cuando ocupamos nuestra mente en la persona de Jesús. Y podemos ocupar nuestra mente en la persona de Jesús cuando nos llenamos de la palabra de Cristo. Y cuando nos llenamos de la palabra de Cristo, nuestra boca hablará de Cristo. Amén. Damos gloria a Dios. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo habite en tu vida, te voy a guiar en una oración, ahí donde te encuentres. El deseo de Dios es que lo puedas conocer a Él, que puedas conocerlo a Cristo. Ahí te guío en una oración. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque ahora sé que tú eres el Señor de mi vida. Eres mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas conocerlo a Él, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, Él ya nos ha suministrado la sanidad. Solamente tenemos que recibirlo por un acto de fe. O sea, créelo nada más y lo recibo en el nombre de Jesús. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Señor, te pedimos por aquellos que tienen problemas en su visión, audición, en su comprensión del lenguaje, su sistema inmunológico, los páncreas, el hígado, la vesícula, los riñones, los pulmones, problemas en la piel, en el estómago. Por la llaga de Cristo te declaramos sano. Por la llaga de Cristo te declaramos sano. Recibe ahora la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración en el bendito nombre de Jesús. Amén. Solamente dale gracias por tu sanidad al Señor. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.